Continuaremos con el capítulo número 55 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha, que se llama de cómo el gran Sancho Panza tomó la posesión de su ínsula y del modo que comenzó a gobernar. Entonces aquí nos empiezan hablando del perpetuo descubridor de las antípodas, que esto significa porque cada día descubre los habitantes del extremo opuesto de la tierra, meneo dulce de las cantimploras, o sea, y esto hace referencia a las cantimploras con agua o vino se ponían en un cubo con nieve y hielo o bien en el aire y se movían para enfriar su contenido. Y muchos más como alabanzas por decirlo así, y al final de este párrafo nos dicen eh, que todo, pues, que nos aclaren la oscuridad del ingenio para que con todos estos puntos ya mencionados nos ayuden a entender la narración del gobierno de Sancho Panza. Que de esto se trata este capítulo, de cómo Sancho Panza empieza a gobernar su ínsula y de qué pruebas le pone sus habitantes, pero eso lo veremos más adelante. Entonces, como ya decía en este capítulo, también mencionan un refrán que es, oh sol con cuya ayuda el hombre engendra al hombre. Esto significa la idea del calor del sol como fuente de la vida se remonta a la física de Aristóteles y era un lugar común en la época. Entonces, ya después como de esta introducción sobre el entendimiento del párrafo de Sancho, nos empiezan a hablar sobre cómo Sancho llega a la ínsula. Entonces nos dicen que este llega a un lugar de hasta 1000 vecinos y que era de los mejores que el duque tenía. Le dieron a entender que que se llamaba la ínsula Barataria, pero esto era porque el lugar se llamaba Baratario. O sea, pues le cambiaban la A o por la A. O porque lugar se podía llamar barato. Esto era barato, entre comillas significa propina que se le da a los morines en el juego y también engaño. Entonces, como de ahí proviene el nombre, por decirlo así. Entonces, al llegar allí como a las puertas de la villa, a la ínsula Barataria, era pues esta ínsula era cercada, salió todo el regimiento, o sea, salió todo el pueblo a recibirle, se tocaron campanas, todo el mundo salió con demasiada alegría pues y como demasiado entusiasmo porque había llegado su nuevo gobernador y se fueron y lo llevaron a la ínsula. Se fueron a llevar a Sancho a la ínsula y para poder darle gracias a Dios y hacer todas, como aquí nos dicen en el libro que hacen unas ceremonias, pero las dicen que son ceremonias ridículas. ¿Por qué ridículas? Porque son como innecesarias para recibir a, a como el gobernador de la ínsula. Entonces, aquí nos dicen y nos describen a Sancho. Nos dicen que el traje, las barbas, la gordura y pequeñez del nuevo gobernador tenía admirada a toda la gente del pueblo, que el busibilis del cuento no sabía. Esto significa ignoraba el secreto de la historia. Pues, o sea, la gente solamente se está mirando como, se está fijando en la apariencia física de Sancho, pero lo estaba como juzgando por decirlo así. Entonces, después de como todas estas ceremonias, lo sacaron de la iglesia y lo llevaron a la silla del juzgado y lo sentaron en ella y el mayordomo del duque fue y le dijo que en esa ínsula había la costumbre de que el que fuera a tomar posesión de estas debía responder una pregunta. Y pues esta pregunta tenía como por ser dificultosa, como nos mencionan ahí, y que depende de la respuesta que él diera, el pueblo lo iba a tomar o bien o mal. O sea, iba a estar feliz porque tenía un gobernador intelectual o iba a estar triste porque tenía un desastre de gobernador. Entonces, mientras que el mayordomo le decía esto a Sancho, Sancho vio que al frente se veían como unas grandes letras, pero Sancho no sabe leer como hemos presenciado en todo el libro. Sabemos que Sancho, a pesar de que ha mejorado, sigue siendo analfabeta. Entonces, Sancho vio estas letras al frente y entonces como para disimular que no sabía, que esto, pues que no sabía leer, le preguntó un mayordomo que qué eran esas pinturas que estaban allá al frente. Entonces el mayordomo llegó y le respondió que estas era un escrito, pues esto era el escrito de cuando, el del día que él había tomado posesión de la ínsula. Y entonces nos dicen que decía el epitafio, el epitafio. Hoy día, a tantos de tal mes y tal año, tomó la posesión de esta ínsula el señor don Sancho Panza, que en muchos años la goce. Entonces, Sancho quedó como que, pero, ¿por qué me están llamando a mí don Sancho Panza? Entonces él dijo, el mayordomo llegó y le respondió,
que lo estaban llamando a él, que no había ninguno más panza en el pueblo, que era él era el único que había llegado en ese momento allá. Pero entonces Sancho dijo como que, "Ah, pero no me pueden llamar así, pues deben saber que en mi linaje nunca ha habido un don, jamás ha habido un don y siempre nos han llamado Sancho Panza Secas. Mi padre se llamó Sancho, mi abuelo se llamó Sancho, todos fueron panzas, pero no tenían añadiduras de dones ni donas. O sea, que o sea, que el linaje de ellos jamás había tenido un don ni un doña y que no se lo tenían por qué agregar porque eso era como un desprestigio, por decirlo así, al apellido, porque era poner algo que no era de ellos. Y entonces él agrega algo a esto y dice que al parecer él pensaba pues que en esa ínsula debía haber muchos dones, doñes y doñas, pero que, o sea, que habían más doñas y doñas que piedras, pero o sea, que Dios entiende que el gobierno, pues que el gobierno que le dure así sea 4 días, que les cantaría esos dones, que a los 4, pues que si él gobernara 4 días esta ínsula, que es como que no lo llamaran así, que él dice como que estos dones que por la muchedumbre deben enfadar como los mosquitos. Entonces dice pues que o sea, que los dones ahí no tienen nada que ver, que no vienen al caso. Entonces como para variar el tema, Sancho llega y dice que le dice al mayordomo que por favor haga su pregunta, que él va a responder de la mejor manera que él sepa y que depende de eso si el pueblo se quisiera entristecer o si se quisiera alegrar por su nuevo gobernador. Entonces, en este momento, pues como que antes de que le hiciera la pregunta, entraron al juzgado dos hombres. El uno venía vestido de labrador y el otro venía vestido de sastre. Y uno traía unas tijeras en la mano. Entonces llegó el sastre y fue el primero que habló. Y entonces llegó y le dijo, le fue a ponerle como la queja a Sancho. Le dijo, señor gobernador, yo soy un labrador que estoy en vuestra merced. Dice que ese hombre llegó a su tienda que pues dijo y pidió como perdón a los presentes porque dijo soy sastre examinado. Esto significa que ha superado el examen para ingresar en el gremio. Entonces pues como exaltando, o sea, como decir no doy ego, pero soy un sastre examinado. Entonces dijo que el señor llegó y poniéndole un pedacito de paño encima le preguntó que en ese paño cuánto habría para hacer una caperuza. Entonces él vio el paño, como lo analizó todo y le dijo que sí había para hacer una caperuza, pero entonces él debió imaginarse que le quería, o sea, el señor como, el labrador como que malinterpretó las cosas y pensó que le iba a ahorrar como una parte del paño. Entonces llegó pues llegó y como que en su malicia y todo eso, le dijo que sí había ahí para hacer dos, o sea, que ya no solamente uno con el paño, sino que ya eran dos, o sea, que estaba exigiendo más de lo que había pedido al principio, se estaba aprovechando de la bondad del sastre. Entonces ahí le vino a él el pensamiento y le dijo que sí, pues simplemente le dijo que sí daba para esto, le dice como caballero en su dañada y primera intención. O sea, que sin apearse de su mala intención. Él estaba siendo buena gente con el labrador porque vio que quería como sus caperuzas, por decirlo así. Entonces, entonces aquí nos dicen que el labrador fue añadiendo más caperuzas y él fue añadiendo síes. Y que hasta el momento en que llegaron a cinco caperuzas, pues quedaron con ese paño a cinco caperuzas. Entonces, pues quedaron en cinco caperuzas y el labrador quedó ir por ellas. Que el sastre se las dio pero no le quiere pagar la hechura, pues no le quiere pagar el trabajo que él hizo. Entonces, antes de que, o sea, no le quiso pagar el trabajo antes de que él le pague o le vuelva su paño. Entonces, él no le quería devolver el paño si no le pagaba las caperuzas que le había hecho. Entonces, Sancho, como gobernador, le pregunta que al labrador que si eso es verdad. Entonces, el labrador le dice que sí es verdad, pero entonces que muestra las cinco caperuzas que me ha hecho. Entonces el sastre dijo, de buena gana. Y sacando las caperuzas, pues, las tenía como debajo de la mano del herreruelo. Entonces mostró las cinco caperuzas puestas en las cinco cabezas de los dedos. O sea, se puso cada caperuza en un dedo de la mano. Y le dijo,
aquí están las 5 caperuzas que me pide. Y dice, Dios en mi conciencia ha quedado que nada del paño y yo daré a la hora vista de veedores del oficio, o sea, de inspectores. Que, o sea, que el trabajo está prácticamente muy bien, está muy bien hecho, pues que aquí no ha pasado nada más que eso. Entonces, todos, pues como todos los presentes que estaban ahí como en el juzgado, llegaron y se reunieron a la multitud de las caperuzas y el nuevo pleito. Llegaron a ver como qué iba a pasar, Sancho qué iba a decir y todo esto. Entonces, Sancho puso como su intervención y dijo, dice que, o sea, que dice que el varón, pues el labrador, tanto los dos tienen como un muy buen juicio. Entonces, la sentencia de él es, una de las primeras sentencias de Sancho, dice que el sastre pierda las hechuras y el labrador el paño. O sea, ni uno con lo otro, ni el uno con el otro. O sea, que ninguno gana nada, pero tampoco pierde. Bueno, aquí es algo injusto porque si nos ponemos a analizar, el labrador pierde el paño y el sastre pierde como la echadura de hacer las caperuzas, por decirlo así. Entonces es más que injusto como para el sastre porque lleva como más tiempo, más trabajo todo hacer las caperuzas que simplemente comprar un paño. Es como injusto para el sastre. Y dice que las caperuzas se lleven para la cárcel, que no va a haber nada más. Entonces dice, entonces aquí nos dicen que la sentencia fue, pues, fue hecha, tal y como les dijo, y que esto le provocó risa a todos los que estaban al lado del juzgado, pues que esto fue como que, pues, este señor qué hizo aquí, aquí se ve como que Sancho, si no supiera gobernar, porque dio como una solución de que ni uno tiene el otro, ni uno tiene el otro, pero ¿qué pasó aquí? El problema no se solucionó, el problema quedó a la deriva. Pero en fin, se mandó a hacer lo que dijo el gobernador y ya. Pero después de esto, en el juzgado se presentaron otra vez dos hombres ancianos. El uno traía una cañaeja, esto significa una caña, traía una caña por báculo y otro estaba sin báculo. El que estaba sin báculo le dijo a Sancho, el gobernador, que le había prestado al hombre que tenía báculo, que le había prestado 10 escudos de oro, o sea, en moneda de oro, como por hacerle el placer, como por ayudarle al hombre, y que se pasaron los días y él no le había cobrado, porque pues si vos estás necesitado de 10 monedas de oro y se las cobras al otro día, pues no vas a hacer nada porque se las prestaste, pero después o sea, lo vas a dejar en el mismo lugar. Entonces, o sea, él no se los pidió, simplemente le dijo que cuando se los pagase, pero el otro hombre tampoco mostró mucho interés, el hombre del báculo no mostró mucho interés porque pues prácticamente no dijo nada. O sea, y no le hizo señas como de nada ni nada de esto. Entonces él se los cobró y se los cobró y se los cobró y se los cobró, pero se los niega. Y antes dice que se los ha devuelto ya, pues que ya se los ha dado. Y pues él queda como que, pues si usted no me ha dado nada a mí. Entonces este hombre sin báculo dice, yo no tengo testigos ni del prestado ni de la vuelta, porque no me los ha vuelto. Entonces dice que él no tiene testigos de lo que ha pasado en verdad y que si le preguntan cómo saca esto, pues que solamente sabe la verdad de él. Pero que si tomaba por juramento al hombre que tenía el báculo, él lo perdonaba ahí y jamás se los volvía a cobrar. O sea que para que este hombre quedara tranquilo, el hombre que tenía el báculo tenía que jurar que sí se los había dado y para que poder como que él creyera. Entonces Sancho dijo, ¿qué decís vos a esto, buen y viejo del báculo? Entonces este dice que él confesaba que se los había prestado y baje vuestra merced esa vara, o sea, la vara de gobernador para jurar sobre la cruz que lleva grabada. O sea, que él no quería jurar nada, pues que estaba ahí. Eh, entonces, él dice que va, o sea, que él sí se los ha prestado y que baje esa vara como porque lo intimida y porque no quiere, pues no como que va a jurar. Pero que bajo el juramento del mismo, él dice que se los ha vuelto y se los ha pagado realmente, pues que en verdad sí se los dio. Entonces el Sancho bajó la vara pues, le dijo como al viejo del báculo que tenía que jurar. Entonces este viejo del báculo se la pasó al otro viejo que no tenía báculo. Entonces este puso la mano en la cruz y diciendo, pues, dijo que era verdad, que sí le habían prestado esos 10 escudos, pero que él se los había vuelto a su mano a la suya, pues que ya se los había pagado.
y que pues como para no revolver a caer en eso, que no se los volviera a pedir. Entonces viendo esto, Sancho preguntó como al acreedor, al que le había prestado al viejo, al otro viejo, que qué pensaba de esto. Entonces dijo que en verdad este decía la verdad, porque le tenía, o sea, le tenía en el aspecto de que era un hombre de muy bien y de buen cristiano, y que pues que el mínimo con su memoria se le había haber olvidado que si se los había devuelto o algo por el estilo. O sea, se estaba echando ya la culpa de él de algo que él había hecho a buena voluntad. Entonces terminó como el juicio y que él dijo que no le iba a pedir como nunca más nada. Entonces llegó el deudor, pues el otro viejito, a tomar otra vez el báculo y bajó la cabeza y se fue del juzgado. Entonces Sancho viendo esto, pues vio como vio solamente cuando él se iba. Cuando él se iba, este otro que, pues el otro viejito quedó como se agachó la cabeza y quedó como pensando, y Sancho también. Sancho llegó, agachó la cabeza, quedó pensando como por unos momentos, y llegó, alzó la cabeza y él mismo dijo pues que mandaran a llamar al viejo del báculo, que este ya había salido del juzgado. Pero entonces le trajeron esto y Sancho le dijo, dame ese báculo que es menester, que lo necesito. Entonces el viejito dijo, pues de muy buena gana, señor, yo se lo doy. Aquí está y se lo pongo en su mano. Entonces Sancho llegó y se lo puso al viejito que no tenía báculo y le dijo, andad con Dios, que ya vais pagado. Entonces el viejito preguntó, pero yo cómo voy a estar pagado con un báculo. Si esta cañadeja vale 10 escudos de oro en verdad. Entonces Sancho le dijo, sí, o si no, yo soy el mayor porro del mundo y ahora se verá si tengo yo caletre para gobernar todo un reino. Entonces, pues como que si es verdad o mentira lo que él decía. Y allí delante de todos mandó a que rompieran esta cañaheja. Y haciéndolo así, hallaron dentro de ella 10 escudos de oro. Hallaron los 10 escudos de oro que el Señor estaba solicitando. Entonces todo el mundo quedó como que, wow, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo rayos adivinó esto? Entonces, o sea, prácticamente pensaron ahí que tenían por nuevo gobernador al rey Salomón. Porque pues ya como sabemos, el rey Salomón fue muy importante en lo que fue la religión católica y en los escritos de sus libros. Entonces lo tuvieron por este y pues quedaron todos como sorprendidos, como que, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿cómo adivinó esto? ¿Este señor es brujo o qué? Entonces le preguntaron que de dónde había sacado los 10 escudos. Pues que entonces Sancho llegó y respondió que mientras que estaban haciendo el juramento, vio que se pasaba como el báculo entre ellos. Y recordemos que le había dicho que se los había dado, pero también él los había devuelto, ¿cierto? O sea, se los había dado, pero los había recogido otra vez para sí mismo. Entonces aquí dice pues, que sí, que simplemente vio como que rompió el báculo y pensó que estaban ahí y eureka, estaban ahí. Entonces dijo que de los que se pueden elegir que se gobiernan, de los que encamina Dios en sus juicios, que, o sea, es lo correcto, que los que están destinados para gobernar son para gobernar. Y que además él había escuchado como un cuento parecido a estos, como pues viejito, y que él tiene muy buena memoria como para lo que le gusta, como para lo que quiere, como para lo que se propone. Entonces dijo que si no se acordara de esto, ¿cómo iba a tener memoria para, o sea, que si no se acordara de esto no iba a tener prácticamente nada de memoria y que nadie en la isla se comparaba a la memoria que tenía Sancho, o sea, que su memoria era como que, wow, lo más espléndido de ahí. Entonces, finalmente, pues un viejito pagado, el otro feliz, pues acabó este dilema, por decirlo así. Entonces se acabó este segundo problema y llegó, no faltaba el otro, entonces llegó el tercer problema. Y este fue de una mujer. Nos dicen que venía asida con un hombre vestido de ganadero rico. Hacía pues como amarrar, por decirlo así. Entonces esto venía gritando y haciendo un gran alboroto y dice, justicia, justicia. Le dice, justicia, señor gobernador. O sea, señor gobernador de mi ánima, que este hombre en la mitad del campo ha llegado y ha abusado de mí, ha abusado de mi cuerpo, como si fuera un trapo mal lavado. Pobrecita, pobrecita, pobrecita de mí, así lo dice. Que, o sea, pobrecita de mí, porque haber guardado ese gran tesoro por 23 años
defendiéndolo de moros, cristianos, naturales y extranjeros. Y siempre ella, o sea, siempre ella durante esos temas jamás da, pues, debilitándose ante cualquiera, conservándose como la salamanquesa en el fuego, que esto significa que se creía que la salamanquesa, o sea, la salamandra, podía vivir en el juego, un dicho, pues como resistente a todas, las llamaradas eran como los hombres encima y ella resistente a esto, eh, como para que este buen hombre llegue con sus manos limpias a manosearme, o sea, sin merecerlo por las buenas, o sea, sin merecer, llegue a manosear mi cuerpo tan preciado. Entonces Sancho le dice, esto lo vamos a averiguar, pero se va a averiguar si este galán las tiene limpias o no. Así le dice Sancho. Entonces el ganadero llega y le responde. Señor, o sea, le dice, yo soy un ganadero pobre de Cerda. Y esa mañana él dice, pues él pide perdón porque puercos era como una palabra muy ofensiva. Dice que le había salido a vender 4 puercos que le llevaron de alcabalas y socaliñas. Esto significa impuestos y comisiones. O sea, que le habían llevado esto y que no los había vendido como por menos de lo que vendió, o sea, que no había ganado mucha ganancia. Él había vuelto a su aldea y se topó con esta buena dueña y le echa la culpa al diablo y que el diablo y dice que todo lo añasca, o sea, que todo lo enreda y como que todo lo cuece y todo esto. Dice que los puso juntos, los puso a dormir juntos. Él dice que le pagó lo suficiente, pero que ella como con pues disgustada de todo esto y como de lo que pasó, que lo asió a él, o sea, lo amarró a él y que no, o sea, no lo ha dejado, no lo ha soltado hasta que lo ha traído al lugar donde están en ese momento. O sea, él dice que la mujer es como la que tiene toda la culpa en ese momento. Él dice que él dice que ella dice que la forzó y pero que esto es mucha mentira, porque el juramento que él va a hacer, él va a decir la verdad sin faltar migaja. Eso significa, migaja, pues que si falte nada de lo que de lo que él vaya a decir, no falte nada de la verdad, porque todo esto que dice esta mujer es una difamación. Entonces, el gobernador le preguntó a el ganadero que si traía algo de plata en sus bolsillos. Este dijo que traía 20 ducados y los tenía en el seno, en una bolsa de cuero. Entonces le dijo que se los sacara y que se los entregara a la querellante. O sea, este lo hizo temblando como que yo porque le tengo que entregar mi plata, pues, por favor. Y dicen que haciendo 1000 zalemas, o sea, 1000 reverencias, pues cosiéndole como 1000 reverencias a todos de que le diera vida y salud al gobernador, porque estaba feliz pues de lo que le habían entregado, se fue. Se salió con ella y pues se fue como para nunca más volver, por decirlo así. Entonces el ganadero ya como con las lágrimas en los ojos, como que mi dinero, por favor, no me lo quiten. Llegó y le dijo, Sancho llegó y le dijo, buen hombre, por favor, vaya y busque a esa mujer y sáquele la bolsa. Y aunque ella no quiera, traedla aquí a ella. Entonces, él, pues no solamente fue Cleo cuando él llegó y partió y se fue como un rayo a buscar lo que se le mandaba porque era su dinero. Todos los presentes estaban, o sea, estaban como que, ¿y qué fue aquí? ¿Qué pasó con este pleito? ¿Por qué pasó esto? Y cuando volvieron el hombre y la mujer asidos y aferrados pues como más de la primera vez, y ella levantada, pues o sea, ella gritando y todo, porque él estaba tratando de quitarle la bolsa y ella no dejaba, no era posible, ella se defendía demasiado. Entonces llega y dice, justicia de Dios y del mundo, mire vuestra merced, señor embajador, la poca vergüenza y el poco temor de este desalmado, que en mitad de pueblo, en mitad de calle me ha querido quitar la bolsa que vuestra merced mandó darme. Entonces él llegó y le preguntó, y pues se la ha quitado. Y entonces yo digo, pues quitarla, pues ¿cómo cree usted eso? Que antes se dejaría ya quitar la vida que la bolsa. Pues que no, simplemente ya que muy desaventurado él por lo que le había pasado, pero que ella no se iba a dejar quitar su dinero que había sido otorgado por el gobernador. Que esto es un escarnio, que esto debe ser pagado, pues que antes el ánima de mitad de las carnes. Entonces no, pues que ella no, jamás se lo va a dejar quitar. Entonces él dice que ella tiene razón, que se ha rendido de las fuerzas y que confiesa que las mías, pues que las de él no son bastantes como para quitársela, por decirlo así. Entonces,
Llegó Sancho y le respondió: mostrad, honrada y valiente, esa bolsa. Pues ella se la dio luego a Sancho y Sancho se la devolvió al hombre. Entonces llegó y le dijo a la mujer y le dijo, hermana mía, si hubieras tenido el mismo aliento y valor para defender tu cuerpo como defendiste esta bolsa, como las fuerzas de Hércules no le hubieran hecho nada. Entonces, vaya con Dios en hora mala y o sea, no pares de esta lengua ni en 6 leguas a la redonda. Con una pena de 200 azotes, o sea, que en 6 leguas a la redonda no vaya a parar de caminar y con una pena aparte de 200 azotes. Pues porque había sido una embustera y mentirosa, porque cómo iba a defender mejor una bolsa de dinero que su propio cuerpo tan preciado como lo decía. Entonces dice, andad luego, digo, cuchillera desvergonzada y embaidora, embaucadora, porque pues prácticamente le mintió. Entonces llegó. Dicen que la mujer estaba espantada, se fue cabizbaja y mal contenta. Y el gobernador, o sea, Sancho, le dijo a este buen hombre que se fuera con Dios, que se fuera con su dinero y que si no lo quería perder, que no viniera nadie con la voluntad de llorar, o sea, que no viniera nadie con la voluntad de hacerle creer a él que se había acostado con alguien. El hombre dio las gracias y se fue. Entonces todos quedaron admirados con las juicios y sentencias del gobernador, que por lo notado había sido como que, wow, este men es inteligente. Y que su coronista fue luego escrito al duque. Y pues, o sea, el coronista no sabía qué escribir. O sea, no sabía escribir si sobre las locuras o discreción de su gobernador. Pero tenía que escribirle al duque porque esto era lo que estaban esperando. Entonces, esto está esperando el duque y en el siguiente capítulo nos contarán sobre esto con la alborotada música de Altisidora. Con esto finalizamos el capítulo número 55 de la segunda parte de Don Quijote de la Mancha.